Sí. Koch. El cardenal Koch es extremadamente importante en el Vaticano y es un hombre de peso y sí que podemos afirmar, yo afirmo que es un papable. ¿Qué ocurre? Que no salen los medios, ¿no? Pero hacia adentro, hacia el mundo de los cardenales, el cardenal Kurt Koch es muy, muy importante. ¿Por qué? Primero porque es un enorme teólogo. Evidentemente, ¿por qué no lo ponen los medios? Bueno, pues porque él, digamos, él es el mentor que ha heredado de la escuela que fundó Benedicto XVI de alumnos, antiguos alumnos que ya se han ido incorporando, gente de otras edades, para seguir profundizando en la teología, en la enseñanza de Benedicto XVI. El mentor es el cardenal Koch, es el responsable de la fundación de los alumnos de Benedicto XVI. Pero es que este hombre lleva 15 años siendo el responsable de la unidad de los cristianos. Por ejemplo, es muy interesante que el cardenal Koch, en uno de los temas candentes dentro del mundo católico, es la cuestión litúrgica, ¿no? Que si la misa tradicional, que si Benedicto XVI aunó, armonizó los distintos ritos para que cada quien fuera a celebrar y practicar la liturgia donde más le ayudara, ¿no? para vivir su fe. Eso es lo que ha reducido, limitado, con muchos problemas, Francisco, con Traditionis Custode, que es la famosa llamada misa tradicional. Y, por ejemplo, el cardenal Koch, una de sus apuestas para tratar de solucionar el problema es, él habla de una fusión de la reforma litúrgica, ¿no? Es interesante. Entonces, no quiere decir que sean hombres inamovibles, son hombres y más. El cardenal Koch es suizo, o sea, y tiene una experiencia de convivir con otras confesiones cristianas, luego tiene una experiencia amplísima, ¿no? Es un gran diplomático. Entonces, el cardenal Koch le podríamos situar al nivel de Müller, corriente Sara, corriente Burke, corriente Ranjif, ¿no? Bueno, el cardenal Müller le podemos poner, si la gente quiere entender las corrientes, pues lo podemos igualar al cardenal Koch, ¿no? En el sentido de hombres fieles a la ortodoxia. Lo genial del cardenal Müller, si la gente quiere ver el vídeo que hice de él, yo me enfoqué cuando descubrí que como obispo fue un tremendo reformador. Él llegó a una diócesis, a Ratisbona, y aquello era un carajal, o sea, aquello era, bueno, había más jefes que indios, mucho laico, los pobres sacerdotes sometidos, bueno, una situación muy de la Alemania que tiene mucha relación con la visión protestante, ¿no? Y el cardenal Müller hizo una reforma de arriba abajo aplicando derecho canónico. Y empezó pum, pum, pum. Y luego es un hombre muy, muy... A mí me encanta, tiene homilías profundísimas, luego es cercano, una simpatía, es un enorme pastor verdaderamente y una visión muy, muy... A mí me gusta mucho su visión de la Iglesia y los análisis que hace del mundo, ¿no? Y valiente, es de los que de una forma discreta y en los últimos años se ha posicionado no enfrentándose a Francisco porque ha sabido mantener la suficiente prudencia y las formas, pero de una forma, de aquella manera, ha evidenciado pues, que no estaba de acuerdo con la línea en algunos aspectos que llevaba el Papa, ¿no? Vale, por ejemplo, el cardenal Sacco es uno de los que, a ver, pero como sello mío personal, no me propuse desde el principio no formar parte del circo de papables, ¿no? Eso sí, creo que tengo la libertad para decir, veo en esta persona o en este cardenal los rasgos o las características que podría ser un excelente papa, ¿no? Ese es el caso del cardenal Sacco. Y invito a la gente a que vea el vídeo sobre el cardenal Sacco. Él es de Irak. Él es de Irak. Él es el patriarca de Bagdad de los caldeos. Pero tiene 2 doctorados. Se sacó su segundo doctorado para evitar estar en la guerra porque estaba obligado. Le dijo a su obispo, mire, es que yo soy sacerdote, a mí no me mande a la guerra porque el gobierno me obliga. Y entonces lo mandó, bueno, pues ¿quieres hacer un doctorado? Vale, el segundo. Y se fue a París y se sacó un doctorado en historia en 9 meses, en la Sorbona. Habla 9 o 10 idiomas, que él nunca lo dice. Cuando le han preguntado, como que obvia la pregunta, pero sabe, bueno, pues evidentemente árabe, bueno, pues 9 o 10 idiomas, o sea, es una cosa descomunal. Luego, es un hombre que dentro de la Iglesia caldea, para que nos hagamos una idea, él ha reformado la liturgia. ¿En qué sentido? El idioma que hablan los caldeos, si no me equivoco, bueno, no quiero meter la pata, iba a decir arameo, no estoy segura si es el arameo, es otra lengua de estas antiguas,
pero tuvo mucha resistencia porque él dijo, vamos a trasladar a hablar en lengua vernácula, que es el árabe. ¿Por qué? Porque él dice que se acercan muchos musulmanes a los cristianos y a los católicos y que es un deber para ellos que entiendan nuestra fe. Entonces, él no ha tenido reparos con oposición interna dentro del patriarcado caldeo en, digamos, como adaptarlo a la lengua vernácula, ¿no? Como lo que se hizo aquí en el Vaticano II. Porque está pensando en evangelizar y en catequizar a otros. Porque él dice, ¿por qué les vamos a cerrar las puertas? Que entiendan nuestra fe, que entiendan nuestras Sagradas Escrituras y puertas abiertas. Entonces, es un hombre, aparte de extremadamente culto, es muy valiente, ha estado perseguido. El cardenal Zuppi sale mucho y le podríamos tildar en medio, ¿cómo has dicho? Pirata bueno, medio regular, ¿no? Bueno, bueno, malo, regular. Este podemos meterlo en la línea Francisco, quizá un poquito más a lo italiano. Es muy de la parte social. Es muy político. Y es un hombre que tiene un carisma humano indiscutible, es muy querido en Italia. Viene de la comunidad de San Egidio, el cardenal Zuppi, ahora mismo es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el Papa le ha mandado a misiones diplomáticas, es el que ha estado viendo, tratando de negociar la paz con Ucrania y con Rusia. O sea, es un peso pesado el cardenal Zuppi. Pero, bueno, digamos que puede ser uno de los candidatos de la parte que quieren modernizar y adaptar al mundo a la Iglesia. Vamos a dejarlo ahí. Este sí que es. Bueno, al cardenal Sara lo podemos situar junto a Koch, junto a Müller. Evidentemente es la ortodoxia. El cardenal Sara es el gran deseado de un sector muy amplio del mundo católico y es un hombre extraordinario. O sea, este sí que es, lo decía yo en alguna entrevista hace 2 días, ¿no? Es el hombre que se enfrenta a los poderes del mundo, el cardenal Sara. Pero bueno, se enfrenta, o sea, simplemente posiciona lo que es la visión de la Iglesia y de la pero fe. Que es ¿no? algo, Paloma, eso es algo que no abunda mucho. No, pero también lo explico. A ver, hoy. Pero también lo explico. Él ahora puede hacerlo porque él no es titular de ninguna diócesis. Él es un cardenal retirado, libre, que va por todo el mundo y dando conferencias y se mantiene, y además él lo ha dicho, que su obediencia al Papa Francisco nunca ha estado cuestionada, pero ha tenido la libertad de decir las cosas que todos esperábamos que se dijera desde el Vaticano. Pero él lo ha dicho y por eso ha atraído a tantos católicos porque da seguridad, porque es un referente espiritual. Y puesto el cardenal Ángel Fernández Artime, digamos que dentro de las corrientes es una incógnita. Es salesiano, ha sido rector mayor de los salesianos, la segunda congregación del mundo más numerosa de sacerdotes, de laicos, Luego, evidentemente, es un hombre, a mí en conjunto, lo veo un hombre bastante sólido, muy espiritual. Tiene un conocimiento. Yo creo que lo que destaco del cardenal Fernández Artime es que al haber sido 10 años rector mayor de los salesianos, ha viajado por todos los continentes, ¿no? Entonces, claro, y los salesianos, su carisma fundamental es la educación, ¿no? Y entonces, claro, domina la juventud, domina las familias. O sea, cuando hablo de dominar, es dominar a nivel mundial, digamos, como que dónde están las sociedades, ¿no? Entonces, desde esa óptica, es un hombre bastante válido. No me atrevo a decir, es muy prudente. Él es prudente, no ha dado ninguna señal ni hacia un lado ni hacia otro. Luego, el cardenal Rangiz es de los que tenemos que meter incuestionablemente junto a Sara, Koch, Müller, en cuanto a ortodoxia, ¿no? Algunos le ponen como papable. A mí me gusta en el sentido de que es un hombre muy conciliador y es un hombre de un nivel que no te lo esperas, bueno, pues un poco por ignorancia nuestra, ¿no? Pero cuando tú lees y oyes las homilías de este hombre, tú dices, o sea, sus fieles no les nombra a Santo Tomás de Aquino, no. Les desarrolla lo que dice Santo Tomás de Aquino. O sea, es un hombre de un nivel muy alto, es de los pocos que ha tenido la tranquilidad de decir en su diócesis que la gente debe comulgar en la lengua y, si es posible, de rodillas.
eso es ir contracorriente en lo que vemos en muchos otros lugares del mundo de la jerarquía católica, ¿no? Pues que ahora no sé por qué digamos como que está más, se ha sustituido después de la pandemia, ¿no? Mucha más gente comulga en la mano que en la boca, cuando digamos que la tradición y lo propio, lo más propio es comulgar en la boca. Pues el cardenal Ranjit no se calla. A ver, venga, Bueno, vamos con el holandés. Bueno, del holandés ya he hablado antes y para que la gente entienda lo vamos a situar en el grupo de Koch, Sara, Ranjit, Müller, el cardenal Willem Jacobus Eijk, un hombre brillante, excepcional. Creo que sería muy, muy buen papa. Sobre todo, él es experto en bioética y sobre todo porque tiene el conocimiento de la triste Europa, con el exponente máximo es Holanda, ¿no? Entonces, de esa secularización atroz, ¿no? Entonces, es un hombre muy completo. Y bueno, también tiene el conocimiento de que en esos países europeos pues conviven mucho con el protestantismo, ¿no? Una de las cosas que hablo en el vídeo que hice sobre él es el tema de los matrimonios mixtos, que eso ocurre mucho en Holanda, en Bélgica, en Alemania, sobre todo, y las problemáticas que pueden derivar a la hora de la práctica sacramental, ¿no? La intercomunión, eso lo trato en el vídeo. Y hubo algo, la intercomunión es que un cónyuge no católico, protestante en este caso, pueda o no recibir la comunión, en qué circunstancias. Entonces, hay una normativa establecida. Se preguntó al Vaticano en tiempos de Francisco y no hubo respuesta, fue una cosa muy ambigua. Y el cardenal Jacobus Eijk escribió una carta incendiaria. Es un hombre muy prudente, muy medido, no es polémico, pero en esa carta ya mostró sus cartas. Porque directamente dijo, ¿cómo es posible que el Santo Padre diga esto, esto y esto? Entonces, de una forma muy correcta, muy fraterna, muy eclesial, puso el grito en el cielo a una falta de afirmación en cómo debían ser las cosas por parte del Papa Francisco, ¿no? Entonces, bueno, es un hombre excelente, excelente. Bueno. Este es muy interesante, el cardenal Kubaca, porque es joven, le acaba de nombrar, de elevar a cardenal, desde sacerdote le ha hecho cardenal, con lo cual tuvo que recibir la ordenación episcopal, es indio, es de Ernakulam Almagabel, bueno, es de la diócesis donde han estado a punto de tener un cisma. Y lo acaba de nombrar el Papa prefecto del dicasterio del diálogo interreligioso. ¿Y por qué digo que es interesante? Este es el que decían que era el agente de viajes del Papa, porque él es diplomático de profesión eclesial, él es del servicio diplomático, estaba en la Secretaría de Estado y es el que ha organizado todos los viajes internacionales del Papa como sacerdote. Y de repente el Papa lo nombra cardenal. Entonces es muy curioso porque puso por encima de sus jefes, que era un obispo, no me acuerdo ahora del nombre, Gallagher, era su jefe, que es el que está por debajo de Parolin, secretario de Estado, el Papa nombró a 2 sacerdotes cardenales que iban a quedar, digamos que laboralmente o de oficio, por debajo de un obispo. Esas son las cosas que ha hecho Francisco, que tanto han sorprendido y que han dejado a todo el mundo descolocado, ¿no? Entonces, Kubaca, al ser nombrado prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, leí la primera carta oficial que él escribió felicitando por el Ramadán al mundo musulmán, pero la gran sorpresa que me llevé es que felicita a los musulmanes, pero no entró en el juego de neutralizar lo católico, todo lo contrario. Él aprovecha esa carta para irles explicando en la felicitación cómo el mundo católico lo celebra. Y eso es totalmente novedoso. Bueno, he querido traer al cardenal Bustillo porque no se le nombra entre los cardenales españoles. Él nació en Pamplona, lo que pasa es que es franciscano y toda su vida la ha desarrollado en Francia, ¿no? Y el Papa lo nombró obispo de Córcega y al poco le hizo cardenal. Es una persona absolutamente carismática y es un hombre que tiene el don de generar vida, o sea, vida católica. Bueno, tiene una formación descomunal, ha escrito varios libros, muy volcado, preocupado por el mundo de los sacerdotes, porque hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica, desde el año 2000 y desde que empezaron a salir todos los temas de abusos sexuales y todos estos escándalos, claro, el sacerdocio, muchos han quedado tocados, los pobres. Entonces, eso ves que es una constante en la gran mayoría de los cardenales buenos,
una preocupación de padres, de pastores por los sacerdotes, que es una belleza oírles y ver su preocupación, ¿no? En ese sentido, el Papa lo descubrió porque publicó un libro sobre el sacerdocio, que le gustó mucho al Papa, se lo regaló a un montón de sacerdotes y de diáconos y tal. Y bueno, es un hombre, no lo puedo meter en, o sea, es de las incógnitas, digamos, de las corrientes, ¿no? Pero bueno, hay que estar atentos porque no deja de ser franciscano, digamos, por si fuera un poco una corriente de exceso de apertura, pero me da a mí que no. Lo que le he oído, el estar ahora en Córcega, que se ha encontrado con una población que el 96% es católico, con unas tradiciones, con una piedad, con una cosa que le debe haber abierto también a él mucho el horizonte, ¿eh? de una sociedad marcadamente católica a todos los niveles. Fue el rector durante bastantes años del Santuario de Lourdes. Me inclino a pensar que ortodoxamente y doctrinalmente está en su lugar. Y creo que y luego es un tipo, vamos, un liderazgo y un carisma maravilloso, maravilloso. Vamos a ponerle en regular. Vamos a ponerle en regular. Bueno, yo le pondría en bueno. A mí me gusta mucho, ¿eh? Pero bueno. No sé, yo lo del... El cardenal Víctor Manuel Fernández, bueno, ya lo conocemos todos y es una de las corrientes opuestas a todos los anteriores. Y eso ya queda claro, ¿no? Este es muy continuista de Francisco. Se entiende, ¿no? Totalmente. Y por eso yo insisto, evidentemente este no va a salir como papa. Más cosas también, ¿eh? ¿Eh? Más cosas. Aparte de continuista, es bastante más cosas, pero bueno, esa me la reservo. Sí, pero bueno, el tema, aquí el tema es que este hombre va a votar. Entonces, sí, claro. Y sobre todo va a hablar también, previamente a votar. Sí, ojo, es un hombre muy, no solo muy inteligente, es un hombre muy, muy cualificado y o sea, no hay que desdeñarle. Lo que pasa es que evidentemente, bueno, pues hay aspectos doctrinales donde no ha sido un buen ejemplo, evidentemente. Malo. El cardenal Ambongo lo situamos en la corriente de los otros, de los de Koch, Müller. Es un personaje sumamente interesante. Es el principal, digamos, el principal de todos los obispos de África, porque él es el presidente de la Conferencia Episcopal Africana. Pero es que además él ha sido del C9. El C9 es el Consejo Asesor de los 9 cardenales que han estado asesorando al Papa durante estos años, ¿no? Este se enfrenta a su gobierno. Aparte ahora tiene el gran problema de que el Congo está en guerra otra vez. Entonces, es la diferencia que yo he tratado de mostrar en los vídeos que he hecho, la diferencia de actitud cuando descubres obispos o cardenales de unos países, sobre todo lo he puesto frente a los europeos. Los europeos y nada frente a los políticos son lo mismo, pero no los africanos, no los asiáticos y no algunos americanos. En ese sentido, los africanos son un ejemplo porque tienen la claridad de dónde está la Iglesia Católica, pero tienen el liderazgo social, espiritual, de arrastrar a toda la sociedad para reclamar justicia, que no haya violencia, denunciar la corrupción. Para nosotros es como otro mundo, para nosotros, digo, europeos, españoles, es otro mundo la actitud y la conciencia clarísima que tienen estos hombres de enfrentarse de buenas maneras a los gobiernos corruptos, ¿no? Le vamos a poner entonces... es muy bueno y yo creo que en sectores es papable. Bueno, he querido traer el cardenal Abelín. Se le critica como en el sentido de muy continuista del Papa Francisco. No, para nada. Es el cardenal de Marsella. Es un hombre muy interesante, es un predicador extraordinario, es un grandísimo teólogo. Ha hecho su doctorado sobre teólogos protestantes. Sufriendo y padeciendo la inmigración tan lacerante que sufren los franceses hace décadas, siendo el cardenal de Marsella la segunda ciudad con mayor población musulmana de Francia y con una comunidad judía también enorme, el catolicismo y tal, este se ha pronunciado
Ha dicho, vamos a ver, una cosa es la acogida y la inmigración ordenada y otra cosa es que se vengan a Marsella a ver lo que tenemos. Entonces, se le tilda como de continuista de Francisco y yo pienso que no. Pienso que no por Bueno, lo que pues le he estudiado. si Pero me no hay que olvidar permites, que estas personas son sumamente amplias. Dime. si me permite, le voy a meter como regular por 2 razones. Una, por que si el río suena, agua lleva. Y 2, por ser francés. Así que le voy a meter como regular. Dame Y además es otro. Abelino, Es Abelino. No, Abelino, yo le pongo, a claro. mí me da confianza. Bueno, he traído al cardenal en Zapalainga, que bueno, para muchos no es papable, pero es una cosa, es maravilloso. O sea, este hombre es considerado como su papá, como el padre, como el pastor, tanto por musulmanes como por protestantes, como por todo el mundo. O sea, en Zapalainga es la República Centroafricana, ¿no? Es un país pobrísimo, es bastante joven, fue elegido cardenal, además muy elevado a cardenal muy joven, y este es el que ha logrado, se ha enfrentado directamente y ha estado al borde de la muerte en varias ocasiones con talibanes, con los radicales, con el Boko Haram y con toda esta gente. Es impresionante lo que ha logrado él, es el hombre de la paz. Bueno, este también lo situamos junto a Koch, Sara, Ranjit, o sea, ortodoxos, total. Este lo hizo. A mí es de los que más me ha conmovido conocer su historia. Yo le domino el santo y el sabio de todo el colegio cardenalicio. Ruanda es la excepción, digamos, en los países que he podido conocer de África, donde hay cardenales y obispos, en el sentido de que es donde hay mayoría católica. Es de los pocos países que más del 56% de la población es católica. No olvidemos que Ruanda ha superado el genocidio y la guerra de los Tutsis y los Hutus, y el factor determinante de la reconciliación, y lo afirmo, en Ruanda ha sido el cardenal Kambanda y por la suerte que ha tenido con los gobiernos que han colaborado, ¿no? Pero incluso tuvo que empezar porque dentro del propio mundo católico, como eran de distintas tribus, claro, a nosotros se nos escapa, pero en muchos lugares de África la mentalidad tribal todavía está muy, muy latente, ¿no? Y hay cosas que para nosotros son incomprensibles. Pero el ser de una tribu o de otra prima todavía, aunque sean católicos y creyentes, ¿no? Pero el caso de Ruanda es un exponente de lo que es el ideal de lograr que a través de hombres de Dios se logre pacificar a una sociedad y van hacia arriba. En el tema de la inmigración, este es clarísimo. De hecho, ellos promovieron, viendo que desde Libia se promovía mucho la trata de personas, el llevar a jóvenes de distintos países de África a través de Libia que saltaran hacia Europa, propusieron Ruanda como lugar de decir, no, para que no caigan en las mafias y en la trata de personas, aquí los tenemos y desde aquí, desde Ruanda, con Canadá, con solo algunos países, hasta que no tengamos certeza de que los podemos enviar como inmigrantes a otros lugares, no salen de aquí. Y esto ha sido el cardenal Kambanda. ¿Qué ocurre con Kambanda? Que no es un hombre, o sea, no es buen orador, aparentemente no tiene carisma, pero tú le lees, le oyes, es excepcional. Sus análisis, el conocimiento que tiene, bueno, es impresionante. Y luego marca mucho que en la guerra él era seminarista en Roma y mataron a toda su familia. Padres, 7 hermanos, primos, tíos, solo se salvó un hermano que desde entonces vive en Italia. Bueno, este es de la corriente contraria a los primeros. Es jesuita, Vale. es el cardenal arzobispo de Luxemburgo y yo, bueno, he de decir que aunque siempre he tratado de ser lo más ecuánime y lo más, perdón, lo más escéptica y exponer en todos los vídeos, reconozco que en algunos se me ha ido un poquito, porque bueno, yo realmente hubiese sido un extraordinario funcionario de la Unión Europea de hoy. O sea, vamos, prototipo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un hombre muy culto, habla muchos idiomas, estuvo muchos años en Japón, pero objetivamente es un hombre que tú le oyes hablar y parece más protestante que católico. Es así para dejarlo. Entonces, su corriente es preocupante, su visión de la Iglesia no es, digamos, que la que pueda entusiasmar al mundo católico. ¿Ves? Luxemburgo es que es otro país que no debería existir. Venga, malo. Otro. Marius Grech.
Igual que el anterior. Es de Malta, ha tenido un peso muy importante en los famosos sínodos de la sinodalidad, porque ha sido el secretario general. Y bueno, es de estos hombres a ver, que yo no entro en su persona y probablemente serán muy buenas personas y, a ver, son sacerdotes, son obispos, son cardenales, ¿no? Pero objetivamente tú les oyes hablar y no escuchas ni una transmisión de un sentido católico, no. O sea, son de la visión de adaptar la Iglesia al mundo, para ser yo más suave, de esa Malo, pues. corriente. El cardenal Bueno, Francis Paloma, Leo, de a ver, favoriti. no es mi favorito, no sé cómo decirlo, es como que me ha encandilado, que es distinto. Bueno, a ver, ojalá. Cuéntanos quién es Francis Leo. Bueno, pues a mí Francis Leo me ha maravillado. O sea, es el arzobispo de Toronto, lo acaba de hacer cardenal el Papa en diciembre. Y a mí me ha sorprendido mucho leyéndole y escuchándole, porque creo que es como un compendio de la ilusión, de la esencia católica. Y luego destaco mucho, muchas gracias Patricia, que lo veo ahí de Estela Maris, destaco muchísimo que, bueno, hizo su doctorado sobre Savonarola, la predicación sobre la Virgen María en Savonarola, que fue condenado por la Inquisición. También lo comento en el vídeo. Es un hombre que ilusiona, es un pastor extraordinario, es valiente. Ojo, es hijo de italianos, habla bastantes idiomas, estuvo en el servicio diplomático, tuvo una crisis en el sentido de que en un momento dado dijo, me merece la pena como sacerdote seguir en el servicio diplomático. Él explica que pasó un tiempo de discernimiento y volvió a la pastoral, a su diócesis, ¿no? Yo lo que veo es que es como una joya. O sea, a mí me ponen como papa y renacemos todos por cómo habla. Él no tiene problema en hablarte del Sagrado Corazón, no tiene problema de hablarte de la Virgen, no tiene problema de poner, como hace unas semanas, al gobierno de Canadá, que había con una nueva ley, de decir, oiga, pero ¿qué está usted haciendo? Que está vulnerando estos derechos y esto que estaba establecido. Bueno, a lo que voy, es un hombre completísimo, espiritual, intelectual y pastoralmente. Luego tiene una cercanía, una simpatía, una humildad. O sea, a mí verdaderamente me tocó, y sobre todo que ves que es una persona llevado por la Virgen María. Llevado. Y no lo oculta. ¿Veis la mitra, la M de María, en el báculo es la Virgen arrodillada? Entonces, es el único de todo el colegio cardenalicio que yo he conocido que de una manera tan destacada, de una manera tan específica, la Virgen María es determinante en su vida. Luego, lo que creo que la gente tiene que entender es que probablemente en el colegio de cardenales hay 2 o 3 corrientes, una de ellas absolutamente condicionada por poderes políticos, otra no sé si tanto por poderes políticos, sino por una visión de una iglesia neutralizada en favor del mundo y en el sentido de lo que hemos visto que ha sido un poco la línea hacia donde iba el Papa Francisco, donde un falso ecumenismo, un predominio de lo social y con los pobres y mucho Dios creador y Dios Padre de todos y poco Cristo fuera de la ecuación. Y luego está la otra corriente de mantener la doctrina, la ortodoxia, pero abiertos a las reformas necesarias que tiene que haber en la Iglesia. Entonces, el punto es que en las 2 corrientes, digamos, ideológicas o de visión de la Iglesia, está el Evangelio y están las raíces evangélicas y está Cristo presente, pero el reto está en volver a unir y que el nuevo Papa sea capaz de consolidar y de solidificar con la diversidad en las expresiones, si quieres, ¿no? En las formas de expresar la fe en los distintos lugares del mundo, pero la esencia tienen que lograr intentar romper con la división actual que hay. Entonces, hay que saber encontrar lo bueno y lo mejor de cada una de estas corrientes y todos tirar para adelante, porque es que si no, la división que hay ahora es muy lacerante, ¿no?